¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa, cerrando una semana que es la primera semana de diciembre, un mes dedicado, ya terminaron las ordinarias, mes que el gobierno anunció que va a convocar a extraordinarias, lo anunció a través de un tuit. Pero todavía no está la confirmación oficial, no está el decreto publicado en el boletín oficial como se espera que suceda. Se sabe que será sobre seis temas puntuales que anunció el vocero presidencial hace 2 noches. Lo anunció cerrando la jornada el miércoles pasado. Bueno, anticipó el mismo día en el que se celebró la sesión preparatoria en la cual fueron confirmadas las autoridades de la Cámara de Diputados para el próximo año. Así que, bueno, estamos pendientes de lo que va a suceder a lo largo del mes. Sabemos que va a haber extraordinarias. El mes es chico. Se sabe que en las fiestas, y las fiestas, así como lo decíamos ayer, caen martes y miércoles, así que las últimas 2 semanas se complican las sesiones, o sea que los tiempos se acotan para lo que se vaya a sesionar. De eso vamos a hablar a lo largo de esta edición con mi compañero Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, José? Muy bien. Placer saludarte como siempre. Aquí nosotros estamos para analizar en principio y ver si en vivo y en directo tenemos la publicación del DNU, que un poco ya lo anticipó, lógicamente, el vocero presidencial Manuel Adorni, que sabemos es una voz autorizada y en este caso a través de la red social X, en las últimas horas había anunciado por escrito los 6 temas que se iban a tratar en extraordinarias. Esto fue anunciado con fecha de inicio y de cierre del periodo del 5 de diciembre, que fue ayer, fue ayer 5 de diciembre, y el 27 de diciembre, lo cual indica que lógicamente todo va a estar concentrado en la semana próxima y en la siguiente, para saber cómo se va a desarrollar y sobre todo cómo van a ser las convocatorias a esas sesiones. Claro. Pero lo cierto es que por ahora oficializado no hay nada, no está el DNU y esperamos a ver si se da justamente la aprobación de este periodo extraordinario, que lo que va a hacer obviamente es darle vida útil al Congreso durante todo este mes de diciembre y hasta antes de las fiestas, o en el medio también puede ser, porque queda ahí como un jueves 26 y viernes 27 el último día, en donde tal vez jueves y viernes no suelen ser días que generalmente se sesiona, pero bueno, son extraordinarios. A menos que en los días entre semana de las fiestas no es habitual que se sesione, pero en 3 oportunidades durante los últimos 25 años sí se sesionó. ¿Y para qué temas? Para tratar el presupuesto. Claro. Justamente cuando te queda ahí pendiente, te falta el Senado, bueno, lo metes ahí entre esos días y los senadores vienen, ya están resignados a que tienen que venir en ese momento. Pero bueno, vamos a hablar de eso inmediatamente después de ver cómo va a estar el tiempo. Hoy es viernes, vamos a ver. Quiero saber a ver cómo ya... Ayer anticipamos que iba a llover. Fin de semana fresco, ¿no? ¿Se viene? A ver, vamos a ver. Ahora hay 27 grados de temperatura, 28 es la máxima de hoy y la mínima 14 grados. El fin de semana, sí señor, viene fresco, bueno, 21 de máxima. Y 21, José. Mañana sábado, no es mucho, 14 de mínima y para el domingo... máxima de 21 y mínima de 15 grados los 3 días con sol a pleno, así que bueno, con el sol nos conformamos, por lo menos no va a ser tan sofocante como fue ayer por lo menos, hasta que, bueno, sobrevino el chaparrón. Los chaparrones que siguieron. ¿Te asustaste con la tormenta, José? Me sorprendí. ¿La madrugada? Yo me asusté. No, la madrugada yo dormí plenamente porque no... La verdad es que unos días muy intensos. Hubo un trueno que a mí por lo menos me asustó y me despertó. Ah, bien, bueno. No me acuerdo la hora, sinceramente, pero... No lo escuché. Realmente estaba... Qué bueno eso, liquidado. Tener ese sueño plácido donde no escuchás ningún ruido. Por suerte, así fue. Ahora volvemos entonces a repasar el tema entre los 6 temas que anunció el vocero presidencial y que bien, como decías, o sea, si lo anunció el vocero da información, por algo es lo que es, claro. Da información fidedigna. Lo único que está faltando es seguramente, es el decreto oficial
Las últimas 2 noches, por eso después me acuesto tarde y no escucho los truenos. Ah, por eso. Estoy haciendo Ahí el F5 está. en el Eso. boletín oficial y no había novedades. Anoche a eso de las 2 de la madrugada, yo entré a mirar a ver qué ¿A las pasaba. 2 de la mañana? Estaba rendido, no lo iba a poder Qué escribir va. si lo encontraba, pero me sorprendió que había 2 mensajes del Poder Ejecutivo Sí. para certificarte que es real lo que te estoy diciendo. A ver. Y tenía que ver con la derogación de una ley en particular, que era en función de una determinación que había tomado, se debía tomar en función de la ley de bases. Pero no había novedades de mensaje convocando a extraordinarias, así que también puede suceder que no venga por el boletín oficial y que llega una comunicación al Congreso de la Nación y después salga el decreto, pero todavía no ha entrado. Todavía nada. Todavía en Cámara de Diputados no sucedió, en el Senado puede entrar por cualquiera de los 2 lugares, o lo lógico sería que entrara por los 2, pero todavía no sucedió. Veremos, hoy ya es viernes, no creo que emitan un boletín oficial para el sábado, cosa que se puede hacer también. Sí. Pero no es lo que ha sucedido. No, bueno, aquí lo tienen en cuerpo y alma, al señor José Di Mauro, y con sangre parlamentaria, porque realmente actualizar a las 2 de la mañana, a ver si Así había ingresado estábamos. algo, la verdad, impresionante, José. Estábamos mirando, así estábamos con la compu ahí atentos a dar la información esta que es esperada, pero vamos a decir cuáles son los 6 proyectos, los 6 temas que van que según el vocero presidencial son los que se van a tratar. La reforma electoral. Sí. Eso, la reforma, el 1 y el 2 son 2 que llegaron los últimos días. Reforma electoral y reforma política, que son 2 proyectos separados. Uno de ellos incluye la electoral e incluye la derogación de las PASO. Sí. El otro incluye el tema de los partidos políticos, Sí. la asignación de recursos. Exacto, sí, sobre todo es un tema que viene ya, por lo menos en discusiones más internas, me da la impresión, José, Sí. en esas discusiones no tanto de café, pero sí internas de los bloques, de qué referencia tienen que tener los partidos políticos para poder serlo. Claro. ¿Cuánta participación? Sí. ¿No? ¿En Sí, sí. qué provincias? ¿En cuántas de ellas? ¿No? Como, a ver, básicamente lo que se propone es una cierta rigidez a la hora de los criterios para que se pueda generar un partido político. Claro. Porque lo que se alega por parte de los sectores, sobre todo más alineados con el oficialismo, es que justamente cualquier persona, cualquier ciudadano que se arma un partido político ya tiene asignación de fondos reservados para los partidos políticos, y así es como muy accesible, muy fácil, por así decirlo, el hecho de generar un movimiento político aquí en la Argentina, y por eso se está buscando la modificación. También y al igual dentro de este paquete político con la eliminación de las PASO, por las cuales ya se están expresando distintos referentes, y entre ellos, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, Claro. Sí. que dijo: no podemos hacer ir a votar a la ciudadanía cada 2 años, como diciendo, se está agotando la gente, ¿no? Sí, es lo que dijo ella. Nosotros, después veremos qué es lo que opinan. Cada uno tiene su. No, digo, su me llamó la opinión, atención a mí, veremos. Sí, sobre todo porque es una ley que impulsó su gestión, su gobierno. Recordemos, se aprobó en 2009. Por eso. Así que el tercero de los proyectos que se va a tratar es juicio en ausencia, del cual nos vas a hablar vos. Hoy Exacto. nos vas a contar en detalle de qué se trata. Ujú. Y el cuarto es la ley antimafia. De todas estas es la más, me parece, la más requerida, Sí. esta ley, porque en la semana justamente cuando fue esa amenaza que fue dirigida a la ministra de Seguridad y al gobernador Puyaro, que finalmente ayer parece que hubo detenciones. Sí, un tienen que ver con- 90% de la banda es lo que por lo menos dijo el 100 Patricia Bullrich, y se corrigió y dijo, bueno, el 90% de la banda ya está por lo menos reconocida, detenida, pero claro, habló y dijo que faltan los cabecillas, ¿no? Los Claro. líderes, que es por a los cuales apunta justamente la ministra de Seguridad. Así es, y ese es un proyecto que tiene media sanción de diputados y, duerme el sueño de los justos en el Senado, donde sí tiene dictamen ya, o sea que puede llegar a abrirse las puertas del Senado y ahí tratarse. Yo sé que a vos te gustan estos datos, a ver si recordás, 21, 20 por ahí de marzo
se hizo la conferencia de prensa donde presentaban el paquete de seguridad Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, Luis Petri, ministro de Defensa. 5 proyectos, si incluimos lo que son las modificaciones a la Ley de Seguridad Interior, que tiene que ver en parte con la participación o no de la Gendarmería. Y al mismo tiempo, dentro de ese paquete hay 2 temas que llegan con la posibilidad de ser tratados en el periodo extraordinario. Uno de ellos es esto de ir contra las organizaciones criminales. Ley antimafias, 3 o más personas, 8 a 20 años de represión o de prisión para aquella persona que ayuda, que colabora, que participa, es decir, para que tenga una cierta culpabilidad de igual manera tanto el jefe como el que ejecuta, como el que colabora, como el que avisa, como el que está ahí revisando la situación y participa del hecho. 21 de marzo hicieron una presentación. A mitad de año ingresó al Congreso. El 1 de octubre se aprobó en la Cámara de Diputados este año con modificaciones, 137 votos afirmativos, 92 negativos, 0 abstenciones, con las modificaciones requeridas, lógicamente, y en el Senado se aprueba a mediados de noviembre. ¿Qué pasa? El Senado hace 2 meses que no sesiona. Claro. Por eso este tema quedó ahí, sin la aprobación en el recinto del Senado, y ahora lo que hace el Gobierno Nacional es golpear la puerta del Senado y decir, aquí está este proyecto del cual tiene que tener tratamiento en la Cámara Alta. Me gusta ese detalle con números y votos. Exacto. Te encanta eso. Me encanta y me gustan las precisiones esas. Viajes del presidente, ese es el 5.º tema. Mero trámite. Eso tiene que salir, pero bueno, igual puede viajar, pero bueno, hay que autorizarlo. Y después la reforma de fueros de la política, que de todos es el tema más disruptivo. De eso vamos a hablar más en detalle, pero primero vamos a ver qué decía sobre el tema de la convocatoria de extraordinarias el diputado de Unión por la Patria, José Iklinski. Evidentemente no fue algo tan planificado, ¿no? Porque visto y considerando que elegimos autoridades ayer, tranquilamente parte de la negociación que implicó, de los acuerdos que implicaron que Martín Menem siga siendo el presidente de la Cámara, debería haber estado en la agenda de las sesiones extraordinarias. A priori me da la sensación de que es una de las tantas acciones que lleva adelante el gobierno para sostener algo de su agenda, ¿no? Y en ese sentido que vos señales que no está presupuesto, sobre todo que es una cuestión de suma importancia y además que tiene implicancias transaccionales, por decirlo de algún modo, entre el Poder Ejecutivo y las provincias, es decir, que tiene que ver básicamente con garantizar una herramienta de gestión para el próximo año. Es evidente que el gobierno tiene más intenciones de sostener una conversación pública determinada que llevar adelante una agenda parlamentaria que no tiene en realidad ninguna urgencia, ¿no? Ahí lo escuchábamos y veíamos al diputado José Iklinski, que es una autoridad en materia de temas de seguridad. Recordemos que estuvo a cargo de la PCA durante la gestión anterior. Mencionábamos el caso de la ley de fueros, del tema de la modificación de los fueros. A mí me parece que ese es uno de los temas que está avanzando el gobierno aceleradamente en la confección del tema y es una de las razones por las cuales no se convoca oficialmente a extraordinarias, porque bueno, es el tema más complicado. Y no por nada muchos refieren que el tema salió justamente el mismo día que tuvimos novedades con un senador nacional, nada menos, que fue demorado en Paraguay, ahora está arrestado. Yo ayer veía cuando poníamos, hago un paréntesis, cuando poníamos la información, es un dato, bueno, impactante cuando pones el título arresto domiciliario, aunque sea domiciliario. En este caso está en un hotel en Paraguay el senador Cuadra. Es impactante. Yo no recuerdo de la detención de un legislador que se puede dar en este caso porque sucedió algo puntualmente en el exterior. Claro. Donde a lo mejor es donde, ayer lo decíamos, es donde más fácil la podría llegar a tener en cuanto a que, bueno, no va a terminar preso, pero por ahora sí lo está.
Claro. pero no va a terminar preso porque es un delito aduanero. En definitiva, creería por lo menos eso, pero igualmente lo tienen que investigar y acá ya lo están investigando. Hoy, por ejemplo, la diputada Margarita Stolbizer se presentó en la justicia para hacer una denuncia contra este legislador nacional, legislador entrerriano, penal, para que, bueno, porque necesitas mucho, hablas mucho, pero bueno, hay que ir a la justicia justamente para que los jueces tomen cartas en el asunto. Ya había intervenido la Procelac, decían que había tomado cartas en el asunto de este legislador que, bueno, claramente podemos anticipar lo que va a terminar sucediendo a nivel legislativo. No va a volver a sentarse en su banca en lo que resta su mandato hasta el final del año que viene, cuando vence su mandato, a menos que uno no puede decir que no suceda, que bueno, que compruebe que bueno, la plata no era de él y que comprueben su procedencia, etcétera, pero es difícil. Sí, que él alegó que no era suya, sino que era de su mujer, secretaria, una mujer de 34 años que hacía lo que era el comercio o el negocio pero en el buen sentido, ¿no? Del negocio de cosméticos, venta y compra de cosméticos. Mucha plata para eso. Y electrónicos también, algunos que compre, pero bueno, era mucha plata. Le llama la atención el hecho de que ayer decían, por ejemplo, que entre la mochila, él lo tenía en la mochila de él, o entre esos dólares estaba también los documentos de él en particular, o sea que no estaba lo de ella. Pero bueno, el tema es que los fueros legislativos son una prerrogativa constitucional. Y una en el artículo 69 de la Constitución Nacional, donde dice que vale la pena leerlo para tenerlo en cuenta, qué es lo que establece la Constitución respecto de los fueros legislativos. Que ningún senador o diputado, desde el día de su elección, por eso muchas veces dicen, bueno, una vez que te eligieron ya no podés, no te pueden hacer, no puede, ya pasás a tener fuero. Hasta el que su cese puede ser arrestado ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Eso se le acaba. A mí me preguntan si escucho, recién ahora escucho, no. O sea, es a partir de que gana la elección o que es electo a través de una elección. A partir de ese momento, entonces, están habilitados los fueros. Sí. No desde que asume. No, desde que lo eligen, ya está. Pero después vamos a ir a avanzar con el tema de los fueros. Primero vamos al punto 3 de esta lista, porque este es el punto 6. Vamos a ir por orden. Vamos al punto 3, que es juicio en ausencia, y de eso entonces anticipamos que nos ibas a hablar, así que no nos defraude, dándonos muchos datos de ese tema. Exacto, José, sí. Vamos a hablar de este tema que tiene que ver con uno de los 6 temas que por lo menos publicó el vocero presidencial Manuel Adorni. Tiene que ver con juicio en ausencia. Es un proyecto que fue propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, que ha tenido su debate aquí en la Cámara de Diputados, y que en definitiva lo que hace, y también en el Senado, esto que quede claro, en ambas cámaras ha tenido su debate, propone el enjuiciamiento en ausencia, es decir, de las personas que son acusadas de cometer un delito grave, o por un acto terrorista en este caso, porque ahí es donde apunta. El punto principal es, por ejemplo, lo que fueron las causas como el atentado al AMIA, en uno de los casos que hace 30 años justamente que se cumplieron este año, de aquel atentado lamentable en el año 94, y que todavía no hay una resolución, no hay culpables, no hay una causa cerrada con justamente lo que significa la acusación y sobre todo con las penas para las personas culpables del hecho. Por eso el reclamo de los familiares de las víctimas, ¿no? En este caso, por el retroceso, claro. Pierden a una persona de su familia por un atentado terrorista y al mismo tiempo el pedido de justicia que no se hace efectivo porque justamente no se hacen presentes las personas dentro de las causas. Entonces, lo que se quiere es tratar de agilizar los procesos. Esta es la primera vez que un ejecutivo manda un proyecto de este tema. O sea, otras veces se ha tratado de tratar el tema, pero nunca había sucedido que, como en este caso, manda el Ejecutivo el proyecto. Exacto. Bueno,
trabajo en comisiones, legislación general y justicia fueron justamente las comisiones que trabajaron este proyecto que modifica el Código Procesal Penal y el Código Procesal Penal Federal. Ahí es donde está justamente la modificación. Uno de ellos es el artículo 104, que es uno de los principales a la hora de lo que señala este proyecto. Se habla de grandes violaciones, pasamos a la siguiente placa, grandes violaciones, en este caso, a los derechos humanos, por eso se apunta a este tipo de casos como el atentado a la AMIA, y que la sociedad tenga ese interés legítimo e irrenunciable de conocer la verdad. Es decir, cuando un tema como un atentado, en este caso a la sede de la AMIA en el 94, ya pasa a ser de un interés general, en donde la sociedad, a través de esta necesidad legítima e irrenunciable, necesita conocer qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las causas, quiénes fueron los culpables. Por eso lo que se está pidiendo es justamente la posibilidad de que se agilice el sistema. Dentro de lo que fue el debate de las comisiones, ha estado presente el titular de la DAIA, han estado presentes, además de los diputados, no solamente diputados actuales, sino diputados mandato cumplido, como Graciela Camaño, por ejemplo. Han estado familiares de las víctimas hablando, expresándose en referencia a esto, sobre todo por las posibles modificaciones que se podían hacer. La diputada Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal, si no me falla la memoria, José, había hablado sobre justamente la importancia de poder generar modificaciones en este aspecto y crear un proyecto mucho mejor en base a las necesidades. Esto es por una necesidad, es lo que se propone dentro del proyecto, de la ley procesal aplicable que contenga disposiciones encaminadas para garantizar que procesos judiciales avancen, que es lo que decíamos recién, para que no se generen ningún tipo de tardanza, sobre todo en casos como este, si hablamos de terrorismo. También tenemos que mencionar la presencia del padre de Paola, justamente que fue víctima del atentado a la AMIA, que lo que remarcó y estuvo presente en el debate fue la importancia de destrabar la causa, y me parece, José, que esto también le da un contexto mucho más importante, más allá del debate de los diputados, la presencia de familiares, la presencia de titulares de entidades como la DAIA, le dan un cierto refuerzo, le dan un cierto manto de realidad de lo que están sufriendo, en este sentido, ante la lentitud de lo que son estas causas, justamente por la no presentación, en este caso, de las personas que están por lo menos dentro del manto y del marco de las acusaciones como posibles autores de los hechos, ya sea intelectuales, ya sea directos, y que hablamos de 30 años. Una causa de 30 años creo que nos hace también un poco repensar por qué también se proponen este tipo de proyectos, y veremos, José, si en definitiva tiene su tratamiento aquí en la Cámara de Diputados. Claro, es uno de los temas, de los 6 temas que el vocero presidencial incluyó dentro de ese temario de extraordinarias, y muchos reclaman que dicen tanto ese como el de la ley antimafia son cuestiones que estaban ahí nomás para tratar, y se justificaría ampliamente su tratamiento. Vamos ahora a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Decime, ¿cómo te llevas con todo el mundo
artificial, esta inteligencia artificial. ¿Vos querés ser gobernador? La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños.
Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué recuerdos tenés de esa tradición familiar? ¿Qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar? Y seguimos con plenario, como decíamos, cerrando una semana donde el tema principal, más allá de la convocatoria extraordinaria, es la reunión preparatoria que se realizó el miércoles pasado, donde bueno, fueron reelectas todas las autoridades, más allá de un enroque que se hizo con la entre la vicepresidencia segunda y la vicepresidencia tercera. Pero veamos, entonces, esa sesión estuvo presidida como corresponde por el diputado de más edad. Carlos Heller. En este caso, Carlos Heller. Carlos Salomón. Salomón Heller. 84 años. 84 años que los cumple el 17 de octubre. 17 de octubre de cada año es la celebración de su cumpleaños. Veamos en ese pasaje que le tocó bastante tiempo, estuvo presidiendo la comisión, porque la sesión, porque bueno, hasta es lo que corresponde en esos casos, hasta el momento en el cual es ungido vuelto o reelecto el presidente de la Cámara. Pero dentro de lo que fue ese momento en el cual él estuvo presidiendo, le tocó, por ejemplo, ser muy claro y muy ordenado, por ejemplo, en lo que fueron los pedidos de silencio, de calma, para que se pueda expresar con tranquilidad cada uno de los diputados que iban proponiendo, bueno, lo que significaba la presidencia, vicepresidencia primera, segunda, secretarías y demás. Así es, bueno, es una persona que es muy experimentada, recordemos, ha presidido durante mucho tiempo la Comisión de Presupuesto y Hacienda, bueno, y no es la primera vez que le toca, por una cuestión de edad, le toca presidir la Cámara. También ha presidido pasajes de sesiones, ya ahí porque no había otro, entonces ahí se sentaba en ese lugar, que no me queda mal. Pero veamos entonces el momento culminante cuando anunciaba la reelección de Martín Menem. De esta manera, y a punto de concluir mi breve mandato, y de acuerdo a las expresiones manifestadas por los presidentes de bloque, queda consagrado como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el diputado Martín Alexis Menem, a quien lo invito a ocupar el sitial de la presidencia. Y ahí veíamos el momento en el cual, bueno, el presidente de la Cámara, Martín Menem, era reelecto por un nuevo periodo. Se hizo con una votación, directamente no se votó, sino que, bueno, cada jefe de bloque había anticipado su postura, o sea, no era necesario que se votara. Hubo la abstención solamente de Unión por la Patria. Y la izquierda, que la izquierda siempre es una habitual, que ellos dicen no tiene nada que ver con la autoridad principal, sino que es una cuestión de ellos, de que, bueno... Partidaria.
Partidaria, es de uso y costumbre de la izquierda de no apoyar por una cuestión de que no apoyan las componendas, ellos dicen con las autoridades, y bueno, así que se entiende en su caso y es lo que terminó sucediendo. A ver, José, pensando en esto de la reelección de los presidentes, uno se pone a pensar en los casos más recientes. Si tenemos que hablar de Julián Domínguez como presidente de la Cámara, tenemos que hablar de Emilio Monzó como presidente de la Cámara. Hasta ahí, todo de punta a punta. Sí, así es. Y ahí tenemos que hacer un medio mandato de Sergio Massa como presidente de la Cámara, porque pasa al Ministerio de Economía en el año 2022, ¿era todavía? Eso fue 2022 sí. Y después todo el 2023 continuó como ministro de Economía. Se elige la figura de Cecilia Moró para reemplazarlo. Y después, lógicamente, que ahora tenemos la presidencia de Martín Menem, que ya comenzó su segundo mandato. Claro, correcto. Digo, cuando no pasa una situación como la que acabo de mencionar en el caso de Sergio Massa, que pasó al Ministerio de Economía, después, inclusive hasta muchos diputados lo dicen, es lo que corresponde la reelección. Es lo que corresponde que continúe el mismo presidente. ¿Vos tenés el recuerdo de algún presidente que, sacando esa situación extrema de pasar a una posición política, como por ejemplo estoy pensando le sucedió por ejemplo a Eduardo Duhalde, cuando tuvo que ir del Senado, él como presidente del Senado, como vicepresidente, fue para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro. Digo, en ese tipo de casos, salvando las distancias, en este caso hablando de presidente de diputados, ¿recordás algún presidente de Cámara que no haya sido renovado? No, en general se los renueva a todos, pero bueno, el tema de las elecciones intermedias como la que vamos a vivir ahora es determinante porque justamente siempre dicen los gobiernos no peronistas tienen problemas cuando perdés esa elección intermedia. Y digo solamente los gobiernos no peronistas porque, bueno, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo y el peronismo en general ha perdido elecciones. La primera elección intermedia que se pierde, la pierde Carlos Menem. Carlos Menem en el 97. Pero no pasó nada. En ese momento Alberto Pierri era el presidente de la Cámara de Diputados. Después al kirchnerismo le pasó que perdió todas las elecciones a partir de la elección intermedia de 2009. Pierde la de 2009, pierde la de 2013. Hablo de las intermedias, no de las presidenciales. Pierde también la de 2015, esa también es una presidencial. Pierde la de 2017, pero ya no siendo gobierno. Pero bueno, independientemente de eso, lo que sí, el momento en el cual desbancan al presidente de la Cámara es en el año 2001, que pasaron cosas, obviamente, pero ¿por qué es? Porque perdió las mayorías en ese momento. Claro. El gobierno de Fernando de la Rúa pierde la mayoría en las dos cámaras. En el Senado no la tenía, ni cerca estaba de tenerla, pero ahí directamente le habían dejado la presidencia provisional del Senado, pero en el momento en el cual ya no tenía, pierde estrepitosamente esas elecciones como todo indicaba, bueno, en ese momento Ramón Puerta, el peronismo, le birla la presidencia provisional. Y después, en diputados, hacen lo mismo con Eduardo Camaño, va por el lugar que hasta ese momento ostentaba Rafael Pascual, y ya se sabe que se estaban acomodando los melones, digamos, para lo que inexorablemente se veía. Lo de Camaño también fue similar a lo de Massa, que se fue... No, ahí asume Eduardo Camaño, asume el lugar de Rafael Pascual, justamente porque había perdido la mayoría de la Rúa, había perdido la mayoría. No, la de Cafiero fue el cambio en la presidencia por una situación similar, por pasar a un ministerio. En el Senado pasó que se quedó sin vicepresidente por la salida de Eduardo Duhalde, de Carlos Menem, se queda sin vicepresidente porque fue de gobernador. Y en ese caso asume, quien lo sucede,
y ahora no me acuerdo quién lo sucede, porque ahí está, Juan Carlos Maqueda fue presidente provisional del Senado también, no sé si en ese momento el actual titular, el actual miembro de la Corte, en ese momento hay un periodo que lo pasa también otras autoridades, José Luis Gioja también es, pero no, en ese momento, bueno, no, en el caso de Eduardo Duhalde, el que asume y queda todo como vicepresidente, me estaba adelantando en el tiempo, el que asume como es Eduardo Menem. Eduardo Menem es el que lo reemplaza. Veamos, hablando de Menem, vamos a otro Menem y veamos entonces parte del discurso de Martín Menem, ni bien fue renovada su presidencia. Quería agradecerles en primer término a mis pares por haberme conferido el honor de continuar presidiendo esta honorable Cámara. También quería aprovechar para este agradecimiento puntualmente para algunos distinguidos colegas que me brindaron su apoyo durante todo este tiempo. No los voy a nombrar porque puedo caer en el error de olvidarme a alguien y sería injusto, pero me han aconsejado mucho, los he escuchado mucho, he visto sus videos, ya sea por YouTube, cuando debatían desde las bancas o cuando presidían algunos otros diputados de todas las bancadas. Están aquí presentes algunos y otros que no están, que también he consultado los días previos a que ustedes me dieran esa responsabilidad. Con lo cual, gracias a todos los padres y también a esos distinguidos colegas puntualmente, saben de quienes le hablo, que he seguido con atención sus carreras políticas desde el momento que me iba a tocar esta responsabilidad. Yo me hice el firme propósito desde el día inicial, de aplicarme siempre al principio de igualdad para todos los miembros de la Cámara, sin ningún tipo de discriminación de ninguna fuerza política. Y más allá de algunos errores que seguramente he cometido, han sido muchos, creo que todos los bloques pueden dar fe de la buena intención que hubo y la apertura al diálogo y a darle la palabra a todos, más allá de... A veces siempre puede parecer arbitrario, de acá se tiene una visión, pero bueno, por ahí algunas manos levantadas se pasan, o por ahí el momento está un poco caldeado, y por ahí para continuar con la sesión de manera pacífica, a veces uno tiene que tomar alguna decisión que es un poco incómoda. En ese sentido, también quiero manifestar que desde algunos sectores políticos y medios de comunicación me han criticado por la rigurosidad en el tiempo de espera, las veces que no hemos tenido sesión, de los 30 minutos que me otorga el reglamento, le otorga la presidencia para esperar que haya quórum. Yo creo que aplicar el reglamento a rajatabla es la única manera de preservar el cumplimiento del mismo y de respetar el principio de igualdad. No hay igualdad posible si no aplicamos un solo reglamento igual en todos los casos y para todos. Se han levantado sesiones pedidas por el propio oficialismo, por la oposición, a no haber quórum, y creo que eso les da la garantía a todos los integrantes, y ojalá que el próximo periodo que me han conferido esta responsabilidad pueda seguirlo llevando de esta manera. Creo que les da la tranquilidad y la garantía de que no va a haber ningún tipo de muñequeo, ni avivada, ni ventaja en favor o en perjuicio de algún otro sector político. Ahí escuchábamos al presidente de la Cámara de Diputados, bueno, en parte de su discurso justamente a partir del momento en que había sido reelecto por un año más. Bueno, José, aclaramos esto que estábamos planteando de los antecedentes, porque claro, yo te preguntaba recién si te acordabas de algún antecedente de un presidente de Cámara que no había sido reelecto en una situación
normal, que no haya sido porque el presidente de la Cámara se vaya designado por el presidente de la Nación de aquel entonces, en cualquiera de las épocas y eras, a algún puesto en algún ministerio o en alguna cartera. Bueno, mencionábamos en el caso de Sergio Massa, cuando se fue al Ministerio de Economía y pasó Cecilia Moró a ser la elegida para seguir con la continuidad de la presidencia de la Cámara de Diputados, el antecedente era cuando Juan Carlos Pugliese pasa a ser el presidente de la pasa justamente al Ministerio de Economía por la entonces renuncia de Juan Vital Zurruil a la cartera económica en la crisis económica, la hiperinflación, cuando era presidente Raúl Alfonsín allá por el año 1989, dejándole el lugar en la cartera económica a Juan Carlos Pugliese, dejó la presidencia de la Cámara de Diputados y en su lugar asumió en la presidencia, electo obviamente por los diputados de aquel entonces, a Leopoldo Moró, hoy diputado nacional. Claro, y después su hija asumiría como en el mismo lugar que él en algún momento ostentó. Claro, eran momentos muy complicados allá en los albores de la democracia. Estamos hablando año 88, más o menos. 88 fue el último tramo farragoso de esa gestión que terminó de manera adelantada. Y bueno, fue el momento en el cual sí se modificaron, por eso decía, se le complica para los gobiernos no peronistas, aunque en ese caso, bueno, fue por una cuestión de que lo eligieron necesitaba poner un ministro de Economía, tiempo de hiperinflación complicado. Veamos, volvemos a la sesión de preparatoria de este miércoles y veamos el pasaje en el cual Martín Menem habla del trabajo parlamentario durante su gestión. Fue un año de intensa actividad legislativa donde se aprobaron leyes de muchísima trascendencia institucional para la Argentina. Hubo extensas jornadas de debate y mucha búsqueda de consenso entre todos los bloques políticos. Es la primera vez en la historia donde lo he dicho públicamente, en algún medio de comunicación, en las redes, y lo repito acá. Es tal vez Javier Milei el presidente más votado en la historia de la Argentina con una muy débil presencia parlamentaria, lo que ha hablado de la búsqueda de los consensos y el enorme trabajo que han hecho todos, incluso oposición y quienes en algunas leyes han decidido acompañar las propuestas que han venido del Ejecutivo. Desde la renovación de esta Cámara hasta la fecha hemos tenido un total de 25 reuniones en este recinto, 2 asambleas legislativas. Desde que asumimos nos abocamos al análisis y al debate y sanción de la ley para destacar, ¿no? Ley de base y punto de partida para la libertad de los argentinos. Tuvimos una sesión especial en periodo extraordinario que nos llevó 4 reuniones, extensas reuniones, ahí por el mes de febrero, entre enero y febrero. Una vez abierto el periodo ordinario, se llevaron a cabo 10 sesiones y 8 solicitudes de sesión que no obtuvieron el quórum, que estuvieron ahí y hubo expresiones en minoría. En septiembre recibimos el informe del jefe de gabinete, el señor Guillermo Francos, que vino a presentar el Estado General del Gobierno y respondió en la sesión informativa todas las aclaraciones y ampliaciones que formularon los diputados. Respondió más de 2.100 preguntas efectuadas por los bloques. Durante el 2024 se realizaron 11 reuniones más que el año anterior y se aprobaron 55 proyectos en las sesiones realizadas, 19 proyectos de ley comunicados al Senado, 33 sanciones definitivas de ley comunicados al Poder Ejecutivo, 2 proyectos de resolución y un proyecto de declaración. Bajo la presidencia del presidente Milei, este Congreso ha sancionado 44 leyes, casi 10 leyes más que el año anterior. Se destacan estas que les decía, ley de bases, las medidas fiscales paliativas, boleta única, la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Asimismo, se aprobaron 30 tratados internacionales. Se destaca mucho también, y me llamó la atención, la cantidad de proyectos ingresados a la Cámara por los diputados.
se presentaron 2.084, se presentaron 5.196 proyectos en total, 2.084 fueron de ley y 3.112 de resolución y declaración. Ingresaron casi 1.000 proyectos más que el año pasado. Las comisiones permanentes de asesoramiento mostraron gran actividad en este año. Se realizaron 442 reuniones. 268 en una comisión y 174 comisiones conjuntas en plenarios. Se triplicó el trabajo en las comisiones. Dato no menor, lo que habla del enorme esfuerzo que han hecho todos los diputados, y entiendo que también el agotamiento y el cansancio en esta época del año se siente, lo he sentido yo, como decía en otro lado, ingresé con el doble de pelo y ninguna cana. En 12 meses me ha tocado padecer un poco todo este trabajo a todo motor. Se despacharon y publicaron 719 órdenes del día. Hubo un 60% más de dictámenes que el año pasado. Se registraron 1.624 invitados entre funcionarios del Poder Ejecutivo y actores de la sociedad civil, lo que fortaleció el intercambio de opiniones entre diputados, el Poder Ejecutivo y la ciudadanía a la hora de tomar decisiones. Bajo esta gestión también se registró una mayor actividad de las comisiones bicamerales del Congreso que llevan adelante la importante tarea de seguimiento y control de distintas áreas de la actividad estatal en la esfera del Poder Ejecutivo. Durante el 2024 se registraron 20 reuniones correspondientes a 8 comisiones bicamerales. En el año 2023 se habían realizado 6 reuniones en solamente 2 comisiones bicamerales. Son datos que, si bien tenemos déficits y ojalá los podamos mejorar aún en el 2025, hablan del enorme trabajo que han realizado todos los bloques. Escuchamos al presidente de la Cámara de Diputados, destacando el trabajo intenso que tuvo durante el año y destacando otro dato importante que era el de la inmensa minoría de la que adolece esta gestión. Y hay que remontarse, uno dice gobiernos en minoría fue el de Mauricio Macri, también fue un gobierno en minoría, pero que tenía el doble de lo que tiene ahora La Libertad Avanza. Tenía 87 diputados, 15 senadores. La Libertad... Que facilita mucho el trabajo. Y hasta ahí nomás porque era muy minoría igualmente. Pero este gobierno tiene 39 diputados y eran 7, ahora son 6 senadores. O sea, la mitad de lo que tenía Mauricio Macri. Hay que remontarse a algo comparativamente, hay que remontarse a Hipólito Yrigoyen, 100 años atrás, 1916, tenía 4 senadores muy parecidos, y había 26 opositores en ese momento. Eran menos los senadores, obviamente. Hablamos de 30 senadores nada más, pero igualmente era muy minoría. Un montón. 45 diputados radicales y 70 opositores. O sea que así todo tenía un poco más que lo que tiene esta administración, que dentro de todo la fue llevando, digamos, durante esta administración. Sí, claro. Ahí veíamos entonces lo que fue la parte de la sesión preparatoria, en la que también se eligieron los vicepresidentes, como decíamos, un enroque, vamos a decir, vicepresidenta primera, Cecilia Moró, vicesegunda, Silvia Losperato, vicetercero, Julio Cobos. Bueno, ya tenemos presidente de la Cámara reelecto, Martín Menem, como para empezar a vislumbrar qué viene de aquí en adelante. Ya por lo menos esa primera parte ya está consumada, ya está reelecto el actual, ahora presidente de la Cámara, Martín Menem, y ahora falta... ¿Qué va a pasar en diciembre con las extraordinarias? Esperando por la publicación del DNU. Eso lo vamos a contar en el próximo bloque. Ahora vamos a un breve corte.
Decime, ¿cómo te llevas con todo el mundo artificial, esta inteligencia artificial? ¿Vos querés ser gobernador? ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Tradición familiar, qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar?
Y seguimos con plenario, bueno, cerrando esta semana, la primera semana de diciembre. Vamos a, ¿Cómo dijiste? La primera semana de diciembre. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, no? Ya estamos en diciembre, en la primera semana. Sí, señor. Y ahora, ¿cómo viene? Nos quedan para estas extraordinarias que anunció hasta ahora, el único que lo anunció fue Manuel Adorni. Quedan 2 semanas, las próximas 2 semanas, efectivamente, toda la semana completa, como para avanzar con estos temas. Recordémosle a la audiencia, el tema de las extraordinarias fueron o serán convocadas, porque no está hecha la oficialización, pero bueno, entre el 5 de diciembre y el 27 de diciembre. Que 5 fue ayer. 5 fue ayer y en realidad no está efectivizado porque tampoco se hizo. Pero bueno, no pasa nada con ese tema. Veremos si hay una convocatoria a una comisión. No necesariamente, bueno, ahí sí necesitas contar con ese tema, con un decreto que justifique que estamos en extraordinarias. Oficialmente no lo estamos. Ahora bien, está la posibilidad de que en febrero, en cualquier momento, y digo, me salteo enero por el hecho de que se ha establecido que en enero va a haber receso en las 2 cámaras. Entonces, cualquier novedad podrá ser que en el mes de febrero se continúe con este temario, se empiece con este temario que fue anunciado ahora, no necesariamente, bueno, si no están los votos, si no está la disposición, bueno, se pasará al año que viene directamente, en todo caso, para ver si se avanza con esos temas, aunque teniendo en cuenta que es uso y costumbre que temas electorales no se traten en años electorales, bueno, ahí se complicaría el tratamiento de la reforma electoral y la reforma política, porque son temas evidentemente electorales. Exacto. De todas maneras, si se avanza con esas cuestiones, hasta hay cierto changüí que se le da de decir, bueno, la mandaste para extraordinarias, bueno, te lo acepto el tratar en ese caso, pero se complica si queda para el periodo ordinario. Claro, y si se aprueba la eliminación de las PASO. Habrá que ver si se puede, si se aprueba, bueno, ahí histórico, está. ¿no? Pero tiene que ser en el periodo extraordinario. Difícilmente se puede hacer ahí. Aparte, porque empiezan a correrte los tiempos ya realmente. O sea, no es un dato menor. Siempre decíamos, el tema de ficha limpia es una cuestión también electoral. Tiene sus ribetes electorales claramente, porque estamos hablando de candidaturas. Entonces tampoco es que pudiera quedar para el año que viene, porque justamente es bien te complica ese tratamiento durante ese año. Ahora, esto que es la reforma electoral, sí es recontra electoral, y bueno, se da de bruces contra el tema de las sesiones, las elecciones que están previstas para acá. Y a todo esto sin presupuesto. Y sin presupuesto porque no hay visos de que... Recordemos cuándo fue, vamos a hacer memoria, cuándo fue que no hubo presupuesto hasta ahora. La primera vez en estos últimos 25 años de democracia. Pero vos pretendés que yo me ponga a la altura tuya de tu memoria y de tus datos. No, pero lo vamos a recordar. Esos datos que tenés acá, a ver. Lo vamos a recordar. En el 2009, en realidad 2010 para 2011. Sí. O sea, se iba a tratar el tema del presupuesto 2011. Bueno, eso quedó postergado, no se trató ese tema. Pero después vamos a seguirla con este tema, porque primero nos vamos a la provincia de Río Negro. Y estamos en comunicación con el diputado Agustín Domingo de Innovación Federal. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro, Gonzalo Solabarrieta lo saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, José, Gonzalo. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bien. Diputado, estábamos hablando justamente, nos habrá escuchado ahí, estábamos hablando del presupuesto, nada menos, sí, que es el gran faltante de esta convocatoria extraordinaria, que todavía no se ha efectivizado, pero bueno, sí ya se ha anunciado. ¿Qué nos puede decir sobre el tema del no tratamiento del presupuesto? Si ya lo dan por perdido, ¿qué opina usted del tema? Sí, pareciera que sí, no depende de nosotros, pero la verdad es que sorprendido la semana en que se levantó el tratamiento en comisiones,
y la verdad es que nosotros teníamos mucha expectativa de que se trate el presupuesto, eso nos da previsibilidad, sobre todo cuando estamos transitando una gestión de gobierno que está modificando mucho en la relación nación-provincia y mucho de eso se debate en el presupuesto, ¿no? Digo, con esto no estoy haciendo un juicio de valor, me parece que eran discusiones que había que dar, que son discusiones que son fundamentales para poder ordenar el Estado y ponernos de acuerdo en qué le corresponde hacer a cada nivel de gobierno. Si queremos tener un Estado eficiente en todos sus niveles, esas discusiones a nivel de presupuesto nacional se tienen que dar. Algo de eso se venía anticipando en los acuerdos que habíamos firmado en el caso de la provincia de Río Negro, 3 acuerdos distintos precisamente para esto, ¿no? Para ordenar de la obra pública que estaba en ejecución, cuál continuaba en cabeza de nación, cuál se iba a hacer cargo de las provincias y cuál otra, por su envergadura, se iba a discutir la forma de financiamiento, si en realidad no correspondía hacerla a algún municipio. Pero bueno, todo eso quedó trunco, lamentablemente. Y de vuelta, entendemos que el gobierno tiene sus razones, que supongo que no habrá visto que estaban dadas las condiciones para no quebrar la regla fiscal, que es muy importante, pero bueno, en el camino nos quedamos sin presupuesto, lamentablemente. Diputado, ya a esta altura estamos en tiempo de balances. ¿Qué balance hace de lo que fue este año parlamentario? Bueno, un año con muchos desafíos, de nuevo con un gobierno que vino a cambiar muchas cosas y parte fundamental de esos cambios que planteó tenían que ver con la agenda legislativa, fundamentalmente con la ley base, con la reforma fiscal, que también por las características de un bloque minoritario del oficialismo requirió de mucho diálogo, de lograr muchos acuerdos y creo que en ese sentido, después de un comienzo bastante accidentado y con algunos tropiezos, creo que se logró encauzar un diálogo fructífero y en nuestro caso por lo menos sentimos que fuimos escuchados y que muchas de las propuestas que hicimos fueron tenidas en cuenta y la verdad que en ese sentido creo que fue positivo, ¿no? Diputado Domingo, ¿qué tal? Gonzalo Solabarrieta lo saluda. Pienso en estos 6 temas que anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su red social X hace unos días atrás, en base a lo que puede ser en las próximas horas una comunicación, el DNU, respecto a el periodo extraordinario en el mes de diciembre, en el mes actual. Digo, ¿cuál de estos temas tal vez suena más tentador desde el interés por parte de su provincia o de Innovación Federal, y cuál cree que también debiera agregarse desde su punto de vista? Bueno, el que debiera agregarse sin duda es el presupuesto. Creo que también hubo otro hecho muy importante que no tuvo tanto que ver en su formalidad con la agenda legislativa, pero sí en la expectativa hacia futuro, que fue el Pacto de Mayo, y ahí hay varios temas que son importantes en los que estamos trabajando nosotros para presentar nuestras propuestas y de los que todavía no se ha hablado, y me refiero a la reforma laboral. Digo, hacen falta más reformas de fondo en materia laboral para que nuestros distintos sectores sean más competitivos y que podamos generar una mayor formalidad en el trabajo, y también la reforma previsional, ¿no? Porque hubo mucha discusión en torno a la fórmula previsional, pero reformas de fondo en cuanto al sistema previsional no ha habido mucho. Luego, respecto de los temas que creo que hay que discutir, me parece que la reforma política es una discusión necesaria. Fue... Quedó congelado. A ver, diputado, ¿nos escucha? A ver si vamos a tratar de mejorar y recuperar. A ver, sí. A ver, diputado. Ahí, va a tener que repetir el concepto, ¿no? De bases que nos habíamos quedado, a ver si... versión original. Sí, tal vez por la misma señal no está recepcionando la consulta, José, o por lo menos... Ahí vuelve. Diputado, sí. Estábamos en la reforma política, justamente. Yo los escucho, ¿eh? Sí, ahora lo escuchamos, sí. Se había dificultado la comunicación, pero ahora lo escuchamos perfectamente.
Estábamos con... Ustedes son unos históricos opositores del tema de las PASO, ¿no? A ver. ¿Nos escucha, diputado? Nosotros lo vemos, lo estamos perdiendo ahora. No, está difícil. Se cayó la señal. Ahí yo los escucho. Ahí lo recuperamos, no lo damos por vencido. A ver, ¿nos escucha ahora? A ver, vamos a tratar de recuperar esta comunicación. Ahí lo vemos, ya recuperamos la imagen ahora. Ustedes son históricos opositores de las PASO, decía, ¿no? Sí, nosotros de hecho en el anterior bloque que integrábamos junto con Luis Di Giacomo y los misioneros del bloque Provincias Unidas, presentamos un proyecto para la eliminación de las PASO. Ahora el gobierno incorpora también otras modificaciones a la ley de partidos políticos en lo que hace al financiamiento, y nos parece que está bien dar esa discusión. Como te decías, estamos de acuerdo con la eliminación de las PASO, porque creemos que es un gasto innecesario y que cada partido debiera resolver respetando la democracia interna, pero lo debiera resolver por su cuenta. Las internas es una herramienta que ha sido muy poco utilizada y estamos de acuerdo con la eliminación. Y con respecto a la ley de financiamiento, también nos parece que los cambios que está proponiendo el gobierno creo que le darían más transparencia, y en ese sentido, a priori, lo vemos como positivo. Me quedé pensando, ¿no? Ahora que hacía referencia a este bloque Provincias Unidas, pero bueno, que usted junto con Di Giacomo estaban en Juntos Somos Río Negro, si mal no recuerdo, así son los nombres de ambos bloques, sociedades políticas. Pensaba que usted fue uno de los impulsores o de los que más promocionaba aquel proyecto para reformular, bueno, con el gobierno anterior, lógicamente, en el gobierno de Alberto Fernández, lo que era la igualdad en ese proyecto que creo que tuvo un nombre similar a el boleto federal respecto a lo que es el transporte público. ¿Cómo continúa hoy en día esa pelea, no solamente de Río Negro, sino de todas las provincias para la equidad en este sentido en cuanto al valor de los boletos del transporte público? ¿Cómo está en la actualidad ese tema? Sí, a ver, nosotros habíamos presentado un proyecto, no sé si boleto federal, creo que se correspondía a otros bloques que presentaron esa iniciativa, pero sí presentamos un proyecto que apuntaba a que los subsidios que distribuye el gobierno nacional a través del presupuesto nacional para los sistemas de transporte urbano de pasajeros fuera en condiciones iguales. Y es más, planteábamos que todos los subsidios sean a la demanda. Creo que en mucho se avanzó en ese sentido. Ahora, en esta nueva discusión de a qué nivel de gobierno le corresponde hacer qué cosa, creo que el gobierno nacional, y la verdad es que podríamos discutirlo, pero yo no creo que esté tan desacertado, se está corriendo se corrió primero de los subsidios al interior, y esto está mal, que solamente haya dejado de financiar al interior y no al AMBA, pero la verdad es que cuando uno piensa, le corresponde al gobierno nacional inmiscuirse en una concesión de transporte de una ciudad que queda a miles de kilómetros de distancia de la capital federal, que es donde está la sede del gobierno nacional, y la verdad es que pareciera que es un tema más de una competencia local, ¿no? Entonces, lo que no puede hacer el gobierno nacional es seguir con esta doble vara de seguir subsidiando al AMBA, que tiene un servicio de excelencia, de muy buena calidad, con un precio muy bajo, y darle la espalda al interior. De eso es de lo que nosotros siempre estuvimos en contra. Luego llegar a un boleto único en todo el país es muy difícil, pero lo que no puede haber es un trato distinto porque el presupuesto nacional se nutre de los impuestos que pagamos todos los argentinos. Claro, diputado. Ustedes fueron de los que estuvieron ausentes en el debate reciente, en el no debate reciente de Ficha Limpia. ¿Por qué? ¿Cuál es la postura por la que tomaron esa decisión de no estar en las dos sesiones en las que se trató de abordar ese tema? Nosotros no estuvimos en ninguna de las sesiones, salvo en ludopatía, donde había un amplio consenso de todos los bloques, que nos parece un tema muy relevante, que está afectando mucho a nuestros jóvenes. Y en el resto de los temas no estuvimos de acuerdo porque había una agenda que estaba acordada y que incluía el presupuesto y que para nosotros era fundamental. No quiere decir que estemos en contra de Ficha Limpia, todo lo contrario, estamos a favor de la iniciativa Ficha Limpia o de este nuevo proyecto que está presentando el gobierno para limitar
los fueros a las cuestiones que la Constitución quiere garantizar con los fueros, que es la libre expresión de diputados y senadores. Pero la verdad es que estamos de acuerdo y de hecho nuestro gobernador aquí en Río Negro, Alberto Bertilneca, acaba de presentar para tratar en extraordinaria un proyecto de ficha limpia que incluso amplía no solamente a delitos contra la administración pública, sino a todo tipo de delitos. La verdad es que entendemos que son medidas que van a traer una mayor institucionalidad y una mayor credibilidad en quienes tenemos el rol de representar a la población en los distintos niveles, en los distintos poderes del Estado y en los distintos niveles de gobierno. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho su comunicación con Plenario, con Diputados TV, y bueno, lo despedimos ya. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Gracias, Buen diputado. fin de semana. Igualmente, diputado. Bueno, era el diputado Agustín Domingo, que bueno, se había complicado la comunicación, pero finalmente la recuperamos. Muy bien, la verdad, lo logramos. Impresionante. Logramos continuarla. Antes que nos quedemos sin programa, vamos a avanzar con lo que vos me habías hablado fuera de cámara sobre el lanzamiento en diputado de la plataforma global de VIH. Exacto, José, sí. Es una plataforma que se llevó a cabo la presentación de la misma, el lanzamiento de la misma, a través de la conformación de esta misma y de la presentación con presencias de varios diputados, inclusive de muchos bloques. Tengo aquí el listado de todos los presentes y que han firmado inclusive algunos de, bueno, que han firmado justamente el lanzamiento de esta plataforma. Más de 40 diputados, José. Ahí vemos en pantalla bloques: Libertad Avanza, sí. Unión por la Patria, El PRO, Partido Socialista, donde bueno están Esteban Paulón y Mónica Fein, Encuentro Federal, sí. Unión Cívica Radical, Democracia para Siempre, que es la... Sí, Julián y compañía. Sí, la salida, la ruptura del bloque de la UCR, con Giuliano como titular, el MID e Innovación Federal. Sí. Tengo un listado aquí de todos los diputados que han participado. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, de la Libertad Avanza, ¿quiénes han participado de esta presentación? Carlos D'Alessandro, Rocío Bonacci, Pablo Anzaloni, por ejemplo. Han participado los diputados de la izquierda del Caño, Biasi, Castillo, Vilca. Han participado por parte del PRO Sabrina Gmechet, la diputada Sofía Brambilla, Nancy Vallejos. Y de Unión por la Patria, obviamente muchísimos, porque es un bloque muy bien conformado en cuanto a la cantidad que tiene en la Cámara. El diputado Shedlin, diputado Osuna, diputada Gailar, Alianielo, Volnovich, diputado Jorge Hernández, Gabriela Esteves, Jorge Romero. Bueno, así puedo continuar, obviamente. Por parte de la Unión Cívica Radical también hemos tenido la participación de varios diputados. Bueno, en este caso de Natalia Sarapura, por ejemplo. Osvaldo Giancafilo del Movimiento Popular Neuquino, por ejemplo. Bueno, ya cuando hablamos de esta transversabilidad, aquí es donde cuando consultamos hablan de la importancia principal de esta participación. Todos los bloques de acuerdo en qué, en el lanzamiento de esta plataforma global sobre VIH y SIDA. Recordemos que el pasado día 1 de diciembre es el Día Mundial del VIH. Claro. Recordemos este virus de inmunodeficiencia, justamente que cuando llega a una etapa más superior, más complicada, ahí es donde tenemos que hablar del SIDA, de este síndrome. Esta es una plataforma que lo que busca justamente respecto a lo que significa la tarea mancomunada con la ONU-SIDA, que es la tarea que hace la ONU sobre justamente la temática vinculada al SIDA. Dentro de los puntos a destacar, por ejemplo, es empezar a dejar de lado los estigmas, porque hay mucha discriminación en este sentido, José. De hecho, la ONU, en su publicación respecto al año 2024, publica una foto, por ejemplo, de una persona, una pareja, un hombre y una mujer, donde en las remeras dice VIH menos por negativo y VIH más de positivo
Es decir, que existen parejas en donde hay un caso de VIH y en otro la otra persona no lo tiene. Es decir, que se puede convivir con el mismo, ¿no? A través, lógicamente, de la medicación y el resguardo necesario y la protección a la hora de la actividad sexual. ¿Cuál es el antecedente o más reciente, tal vez, de la Cámara de Diputados vinculado a esta cuestión? Seguramente lo recordás porque fue un momento bastante importante dentro de lo que fue el marco de lo que se vivió en aquel entonces en el recinto, José, que fue justamente la aprobación de la Ley Nacional de Respuesta Integral, en donde hay respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis. Claro, un momento, esto fue durante la gestión anterior, y un momento dado en el cual solo avanzaban los proyectos que tenían que ver con los muy acordados, y los proyectos, sobre todo los proyectos que tenían que ver con la salud. Exacto, y como estamos cortos de tiempo, te voy a mencionar, obviamente, de qué se trata esta plataforma. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, no hay un cronograma exacto de reuniones, pero la idea es que se continúe con este tipo de reuniones de puntos en común entre estos diputados que firmaron, más de 40, un listado enorme, leí algunos recién, de todos los bloques o casi todos los bloques que conforman la Cámara de Diputados, junto con los integrantes de la ONUCIDA, para que se lleve a cabo este tipo de prácticas, como es, por ejemplo, esta respuesta integral. ¿Cuáles son los compromisos que tienen en esta tarea mancomunada? Bueno, sostener asignaciones presupuestarias, es decir, que se cumpla con el con la buena distribución y sobre todo con esa necesidad económica para la lucha, las campañas, posiblemente, ¿por qué no pensar en las medicaciones con la necesidad de las personas para acceder a ellas? El buen funcionamiento de los mecanismos de prevención combinada. Y también, como veremos en la última placa, el acceso igualitario a la medicación, abordaje de la discriminación y el estigma, algo muy importante, José, que viene de hace muchísimo tiempo. Esto, te diría que es de los principales puntos que se trata desde que existe este Día Mundial del SIDA y del VIH, y el apoyo de políticas de investigación, porque, como en la medicina y en muchos ámbitos de la vida, todo el tiempo son constantes actualizaciones y estudios que se necesitan hacer, y que posiblemente esto, por ejemplo, conlleve una tarea y una práctica importante a la hora de hablar de inteligencia artificial. ¿Por qué no, José? Dentro de las actividades, así como hablamos de la inteligencia artificial y rápidamente corren esos miedos, esos temores de suplantar la tarea humana, pero que detrás también tienen la mecánica del trabajo en los software por parte de humanos. Bueno, también hay una parte positiva que tiene que ver con la salud. Así es, muy interesante este emprendimiento que están haciendo. Bueno, mencionás la inteligencia artificial a lo largo del año. Se trató el tema, es un tema bastante... la legislación. La legislación, claro, en la Comisión de tuvo varias reuniones. Ciencia y Tecnología, que preside Goyán. El diputado Daniel Goyán, sí señor. Sí, es una de las reuniones. Mira, estaba repasando un poco lo que decía Martín Menem. De la participación de las comisiones. 442 reuniones a lo largo de este año. No fue nada grave, nos dicen acá. No fue nada grave. Fue un gusto estar con vos este viernes. Un placer. Nos despedimos hasta la próxima semana. Primero, buen fin de semana. Sí, señor. Sí, señor. Con ustedes nos despedimos hasta el lunes que viene, a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma, Fernando Fracchelli y el equipo de Pasos Perdidos. Tengan ustedes un muy buen fin de semana.